Hola de nuevo a todos. Hoy comenzamos haciendo un pequeño repaso de lo que aprendimos en la sesión anterior. Si recordáis, hablamos que el siglo XVII supuso una crisis en la historia de España. Una crisis porque poco a poco fuimos perdiendo la importancia y la presencia que habíamos tenido en el mundo en el siglo anterior. Hubo una crisis política y hubo una crisis económica. Y una crisis económica con unas implicaciones sociales que afectaron a los más desfavorecidos, a las clases sociales más empobrecidas, que fueron quienes más sufrieron esta crisis. A nivel político, el siglo XVII estuvo ocupado por los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Estos tres reyes son conocidos como los Austrias menores. Y si recordáis, a diferencia de Carlos I de España y V de Alemania o de Felipe II, que era su hijo, estos tres reyes del siglo XVII delegaron las tareas de gobierno en los validos, como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares. Los validos eran unas figuras políticas que podrían ser comparadas con los actuales jefes de gobierno. Funcionaban un poco como defensa política del monarca. Bien, pues el siglo XVII supuso que tras 2 siglos al frente de la corona española, la Casa de Austria llegó a su fin con Carlos II. Y esto tuvo unas implicaciones porque empezó a reinar una nueva casa en España, fue la Casa de los Borbones. También vimos a nivel artístico qué supuso el arte del barroco. Si recordáis, estuvimos viendo un poco que esta época de crisis política, económica, a nivel artístico, no lo fue tanto, sino que fue una época como bastante destacada. ¿Qué ocurría? Pues que el arte, que era sobre todo a nivel religioso o político, suponía un elemento de propaganda. Era un arte muy ostentoso y podía ser utilizado como propaganda religiosa y política para intentar disimular un poco la crisis que a otros niveles estaba ocurriendo en España. Si recordáis, estuvimos viendo obras y características de los pintores Velázquez, Rivera, Zurbarán, Murillo. Bien, hoy vamos a ver el último punto del tema, el punto 5, el que lleva por título Del siglo de oro al siglo de las luces. Dice que la dinastía que reina en España lleva en el trono más de 300 años, la dinastía actual. ¿Sabemos su nombre? Pues sí, es la dinastía de los Borbones, cuyo rey Felipe VI es el último monarca de esta casa real que tenemos hasta ahora. Recordáis que el siglo XVIII es el último siglo en nuestro eje cronológico de la Edad Moderna. También se le conoce como siglo de las luces. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que el siglo XVIII comienza para España con una guerra y un cambio de dinastía reinante, como os estaba diciendo. La llegada de los Borbones. Carlos II había nombrado heredero a Felipe V de la Casa de Borbón. En Francia reinaban los Borbones y algunos países como Inglaterra o Austria temían una alianza de los dos reinos. Para evitarlo, propusieron un rey de la Casa de Austria para España. Así comenzó la Guerra de Sucesión. El conflicto terminó con el Tratado de Utrecht, que reconocía a Felipe V de Borbón como rey. A cambio, el rey cedió a Austria los territorios hispánicos en Europa y Menorca y Gibraltar a Inglaterra. En la guerra, Aragón no había apoyado a Felipe V, por lo que tras vencer, el rey anuló los privilegios del territorio, los fueros, e igualó las leyes e impuestos con Castilla. Con esta centralización del Estado, Felipe V impuso su poder absoluto. Las consecuencias del Tratado de Utrecht siguen vigentes hoy en día en la situación que tenemos, por ejemplo, de Gibraltar, que es una colonia británica. Bien, la llegada de los Borbones al trono de España también supuso un proceso de modernización, de reformas, de recuperación económica, de recuperación demográfica.
Y en todo este proceso jugó un papel muy importante el rey Carlos III. Carlos III es conocido como el máximo exponente del despotismo ilustrado. Esta famosa frase que seguro que habéis oído, que dice que todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El epígrafe que vamos a ver habla de la modernización de un país. A pesar de su absolutismo, los Borbones realizaron reformas para modernizar España. En ellas usaron las ideas ilustradas que defendían la difusión de la cultura, la ciencia y el progreso. También apoyaron expediciones como las del científico Jorge Juan. Este sistema de absolutismo y reformas se llamó despotismo ilustrado y su mayor representante fue el rey Carlos III. Esto del despotismo ilustrado, para haceros una idea, imaginaros que tenéis un delegado en clase que toma decisiones buscando el bien de todos, pero sin embargo nunca pregunta a nadie. Bueno, pues esta es la idea del despotismo ilustrado. Sí que hacían cosas por el pueblo, intentaban beneficiar, modernizar, pero no preguntaban. Hacían y tomaban las decisiones que a ellos les parecían sin consultar con nadie. Ahí tenéis cómo Carlos III es el máximo representante de la monarquía absoluta y de la centralización, que hizo una reorganización territorial de España en provincias, en intendencias, y que supuso un impulso en la creación de fábricas, de compañías comerciales, de obras públicas. En Madrid, que es lo que tenemos más cerca, nos sonarán algunas de las principales obras, edificios, monumentos mandados construir por él. Por ejemplo, la Puerta de Alcalá, la Fuente de las Cibeles, la Fuente de Neptuno, el Jardín Botánico, etc. Bien, ahora vamos a ver una proyección en la que vamos a analizar la Guerra de Secesión. Vamos a ver cuáles son los antecedentes que supusieron la Guerra de Secesión. Lo vais a ir leyendo vosotros y cuando terminemos continuamos. Bueno, en esta presentación hemos podido analizar cuáles son los orígenes de la Guerra de Sucesión, y es que el rey Carlos II no tuvo descendencia y se fijó en Felipe V, que pertenecía a la dinastía francesa, para designarle como sucesor. Vimos que tuvo unos apoyos en parte de Europa, pero otra parte de Europa no le apoyó, y vimos también qué consecuencias tuvo esta guerra a nivel de pérdida de territorios de España en Europa. Bien, vamos a hablar ahora de la Ilustración española y las obras de Carlos III en Madrid. Si os fijáis en el dibujo, vemos representados algunos monumentos y edificios importantes de los que he nombrado antes. Dice que el siglo XVIII se llamó siglo de las luces, pues para los ilustrados el conocimiento iluminaba a las personas y favorecía el desarrollo.
Estos pensadores valoraban el conocimiento científico y el progreso. Influidos por estas ideas, los reyes quisieron embellecer las ciudades con edificios inspirados en la antigüedad, que impulsasen la cultura y la ciencia, como las reales academias de artes y oficios, los museos o los jardines. Con ese fin, Carlos III construyó en la corte de Madrid numerosos monumentos y edificios. Por eso es conocido como el mejor alcalde de Madrid. Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima grabación. Un saludo para todos.